pasó con ninguna de las cosas, ni con sexo, ni con alguna droga, ni con nada. ¿Entendés? Es algo totalmente aparte a todo lo que yo vivía. Lo que te invadía era ilegible, no lo puedes creer. Y yo por suerte toco sin lentes y para mí si después de 3000 para allá no veo nada, puede pasar lo mismo, que puede estar el mundo entero que no me doy cuenta. ¿Eso temblaba? Sí, el piso temblaba. El piso temblaba, o sea, sentías como que venía una manada de animales salvajes, una cosa así. El Pilsen Rock para mí es ser parte de la historia del rock acá en Uruguay. Por supuesto que la música tiene que ver con un montón de cuestiones socioculturales y políticas que uno transita, ¿no? O sea, no están ajenas, no están descontextualizadas. Fueron como muchas cosas que se fueron alineando, ¿no? El rock venía creciendo, inevitablemente. Y obviamente el contexto sociopolítico fue importante. Y también es importante esa maduración que había por parte de las bandas. A preocuparse por el sonido, a preocuparse por las luces, a tener iluminador, a tener sonidista propio, a tener técnicos en el escenario que te ayuden. También de que tenían managers, de que ya había productores. Utilizamos los 80 para equivocarnos, digamos, equivocarnos mucho. Tenías que partir de cosas que no existían, o sea, no había equipación, no había nada. De a poco se fue formando eso y a partir de una década después empezaron a hacer las cosas mejor. Armar toda una infraestructura que, para el auge que había y la cantidad de gente que llevaba el rock en ese momento, había que ponerse a la altura de la situación, ¿no? Todas las bandas empezaron a trabajar un poco con ese estándar o con ese nivel y realmente dio sus frutos. Se empezaron a grabar muy buenos discos, no solo por las canciones, sino por la parte técnica. Los discos sonaban bien. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Bueno, hay varias canciones importantes en ese periodo, pero creo que El Viejo de la Vela Puerca fue una canción que un poco explotó a nivel de radios y a nivel también de escucharla en el supermercado, que es una de las formas de testeo que hay. Creo que El Viejo rompió todo. Después hay canciones ya ponerle de La Trampa o de No Te Va a Gustar, que también obviamente empezaron a ser muy populares en ese momento y a sonar en todos lados. Y bueno, también el rock se volvió un poco más radiofónico, más posible de ser pasado por las radios. Y empezaban a haber programas de televisión directamente especializados en música y por sobre todo orientados casi que exclusivamente al rock nacional. El mío por lo menos era orientado en los principios exclusivamente al rock nacional. No solamente dar cuenta de la publicación de discos de bandas, sino también intentar acompañarlos a los escenarios donde las bandas se presentaban. Empezaban a darse esa cuestión de las giras, ¿no? Que era tan discontinua en años previos. Y bueno, se dio un acercamiento hacia el rock impresionante, ¿no? Sobre todo entre el 2000 y 2004, de todas las bandas que estamos ahí, desde las más viejas hasta las que se habían formado recientemente, empezaron a recibir una atención brutal. Puedes reír porque tienes alegría. Wow, wow. Y la emoción de estar juntos, de estar juntos. Está en tus manos. Pilsen siempre había sido una marca, no te voy a decir fashion, porque era la marca líder del mercado y era la popular, si se quiere, porque era la más vendida,
Pero en líneas generales se trataba de, bueno, parar la marca un poquito más arriba de lo que era realmente el core de su consumidor promedio. La verdad es que a partir de la crisis yo ingreso a la cervecería en el 2001 y primero trabajo con Heineken y enseguida después al año siguiente me dan la marca Pilsen. Y en ese momento, cuando empezamos a analizar un poquito lo que pasaba, la marca venía como cayendo bastante en preferencia. O sea, los que más se alejaban de la marca eran los más jóvenes. Queríamos entender por qué. Cuando entendimos por qué era porque la veían demasiado frívola, demasiado alejada de la realidad, demasiado materialista, demasiado marketinera. Y como que le faltaba algo más auténtico, algo más que los hiciera sentir esta marca me habla a mí realmente. O sea, esto es lo que yo soy. No es que coincida el auge del rock uruguayo con el comienzo del 2000 de manera fortuita, sino que es consecuencia de las cosas que sucedieron a comienzos del siglo. El presidente de la República decreta, artículo 1, declárase feriado bancario el día 30 de julio de 2002. Venimos no porque tengamos grandes aptitudes, sino que, como todos los uruguayos, descendientes de inmigrantes, somos cabezones y trabajadores y venimos acá porque la única manera que nos convencieron fue: esto es difícil. En el 2000, una crisis económica regional que termina impactando fuertemente en Uruguay genera también que un montón de bandas salieran a cantar desde otro lado, no la canción nihilista que podía tener el rock más temprano, de fines de los 80, los 90, sino ya un poco más ferviente, ¿no? Un poco más de garra, de dolor, de pérdida. Lo que pasó en ese momento era que el público buscaba respuestas uruguayas, buscaba algo en su propio idioma, un rock que estuviera dialogando con él. No nos olvidemos que el movimiento musical que estaba en auge justo antes de esa crisis era la plena de mayonesa y chocolate, y era lo que se escuchaba por todos lados. Y no es por desmerecerlos artísticamente, pero eran bandas cuyos artistas se plantaban como vestidos de una manera particular, con el pelo batido, lo que se dice en el jerga del rock and roll, un wannabe, un quiero ser lindo, ¿no? Y cuando te das de frente y de repente ya no tenés ni comida para poner arriba de la mesa y tu familia se quedó sin laburo y no sé qué, y una cosa llevó a la otra y ahí aparecieron un montón de bandas que tomaron la escena. Yo recuerdo también ser como un canal de las cosas que escuchaba de mis amigos también y de todo. Creo que el primer disco, las letras y la manera de componer no pertenecen solo a mí, pertenecen al contexto en el cual yo estaba inmerso en ese momento. Cuando hablo de ese momento, de aquel 2002, por ejemplo, me viene a la cabeza un disco directamente relacionado, ¿no? Que era aquel Caída Libre de la Trampa. Aquel disco hablaba de eso, ¿no? Hablaba de la crisis, hablaba del temporal, hablaba de Santa Rosa, hablaba de que se terminaba, de los amigos que se iban, de los quiebres que se habían generado en aquel año o par de años difíciles de nuestro país, hablaba del suicidio, hablaba, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que tenían que ver justamente con esa bancarrota, ¿no? Está compuesto en el periodo anterior a la crisis, o sea, es en realidad es un disco que muchas de las canciones del disco, a partir de la observación de cosas que estaban sucediendo, sin suponer que iba a terminar en una crisis. O sea, nadie podía imaginar que esto iba a terminar en lo que hoy entendemos que fue la crisis del 2002, que fueron cosas gravísimas, puntuales, gravísimas, y que afectaron como nosotros no sabíamos que se podía afectar a la gente. Busca la gloria y no encontré. No fue simplemente decir, bueno, queremos rejuvenecer la marca o la marca está alejada de los jóvenes, entonces a los jóvenes les gusta la música, dale, que ya está. Es así de sencillo. Era como que a eso se llegó después de entender qué cosas realmente
en qué cosas estaban depositando en ese momento el orgullo los jóvenes uruguayos. Y ya te digo, este rock de ciertas bandas nuevas, muy exitosas, que estaba como muy latente, muy pujante, y no tenía dónde manifestarse, era como una deuda pendiente, digamos, de estos pibes. En realidad esto nació en una conversación con Claudio Picherno en una oficina en la que yo trabajaba. Cairo me llama y me dice que conoce al intendente de Durazno y que estuvo hablando y que sería una buena idea hacer un festival de rock allá en el departamento, que había un parque, que era el Parque de la Hispanidad. Inmediatamente se dio la cuestión de, bueno, tenemos los artistas, tenemos el lugar y hay que tener mucho dinero para producirlo. Y lo conversamos, que fue en el 2002, una cosa así, lo conversamos un cacho y después quedó en eso. Por allá, unos meses después, me llama la empresa Ginkgo, la agencia de publicidad, diciéndome que Pilsen iba a centrar su campaña del año 2003, en la música y que la idea de hacer la promoción era en el interior. Entonces queremos un evento que tenga que ver con rock y que sea absolutamente uruguayo, es decir, que transmita ciertos valores de los que aprendimos que son clave y que hoy se siente que están siendo como que afectados o vapuleados por esta crisis que le está pasando por arriba a todo el mundo. Al otro año me llama Claudio para preguntarme si todavía ese proyecto podía ser viable por parte de la Intendencia. Quien nos visitó en primera instancia fue Claudio Picherno. Yo no lo conocía a Claudio, apareció con otro grupo de empresarios. Entró a nuestro despacho y soltó la idea inmediatamente. Este planteamiento se lo había hecho a otras intendencias, varias intendencias, a las cuales nombró, pero todos habían tenido miedo. Nosotros somos de los que apostamos a los jóvenes. Y ahí fue unir una cosa con la otra y que surgiera Pilsen Rock. Viene Pilsen Rock, 2 días al aire libre con las mejores bandas uruguayas. Canjeate esta pista por una tarjeta en las estaciones de servicio adheridas y ganate. Fue como que se dejó entrever un poco lo que es el espíritu retrógrado de algunas personas, ¿no? Yo me acuerdo que antes de que comenzara el festival, en Durazno se armó un revuelo, en la primera edición, un revuelo muy grande porque se decía que venían las hordas del rock a destrozar Durazno. Donde nadie sabía mucho qué era lo que iba a suceder o qué era en verdad la movida del Pilsen Rock. La gente estaba temerosa, yo lo veía y lo experimentaba porque me llamaban por teléfono, me decían, estás loco. Algunos decían, se te metió el diablo en el cuerpo. El primer año fue muy particular porque era un poco ese temor a lo desconocido, a lo que no sabés qué va a pasar, a cómo va a resultar. De hecho, yo recuerdo incluso algunos comunicados de jefatura de policía y demás, pidiéndole a la gente que no dejara sus casas abiertas, que tuviera cuidado con sus bienes. Desde profesores que nos decían, primer año de liceo, tengan cuidado, no salgan, quédense con su casa, hasta en el barrio, ¿no? En todos lados, que no salgan. Cuando fuimos a hablar con el jefe de policía, el tipo, lo primero que nos dijo cuando entramos a la oficina era que no nos preocupáramos, que él tenía todo el mundo pronto para salir a dar palo en cuanto fuera necesario. Resulta que cuando faltaban unos 10 días, ponele una cosa así, nos dicen que había 100 ómnibus contratados ya por Pilsen para cubrir esas necesidades. Y bueno, nosotros decíamos 100 ómnibus por 40 personas, bueno, ya son 4.000 que vienen de afuera, cuando nosotros realmente pensábamos que no íbamos a llegar ni siquiera a esa cifra en total. El andar en la ruta todos los fines de semana previos con las bandas y ver la repercusión que iba teniendo el Pilsen Rock y que ya no eran los rockeros los que te saludaban, sino que en una estación de servicio parabas y ya medio que te atracaban. El Pilsen Rock. Empezamos a dudar, pensamos que podía ser el doble. Y acá mi compañero dijo que iban a ir 30.000 personas. Y todos le decíamos que estaba loco porque Tito siempre es libre pensador. Generarle guerra como a las peras, pero la expectativa era mucho menor a lo que terminó siendo.
palabras y prosas de una simple capital y voy por la ruta de los aspirados. De cada esquina siempre encuentra un colgado y como diablo con sus ofertas. Lo único que pesco es tomar una cerveza y un par de orejas para que lo escuche. Cuando vimos en el trayecto ya vimos como un montón de gente que iba casi en una caravana, de lo más variopinta además, porque no solamente iba gente en camiones, ómnibus, autos, motos, sino que además iba con un cargamento como particular, como si fuera un éxodo hacia Rocha en pleno enero, pero se daba justamente para el lado opuesto del país. Mucha gente que incluso iba en carro de caballo, ¿no? O sea, iban 4 rockeros, no sé qué, con sus damajuanas de vino en un carro tirado por caballos, y esto es una locura. ¿Cómo se llama el caballo? Rockero le pusimos. ¿Rockero le encajaron? Rockero. ¿Metalero no? No, es rockero, ¿viste? Es potro. Lo manzamos hace unos días para venir para acá. Con la lluvia. Jodiendo. Sí, es potro. Ahora, por esta velocidad, vamos medio muertos acá. No, pero... No, hay que ir tranquilo para no matar el caballo, ¿viste? Hay que ir tranquilo. Sí, no. Siempre cuidando al animal. ¿Dónde vienen vos? Venimos de Colón. Colón y Peñarol. Yo soy de Peñarol y aquel de Colón. ¿El equipamiento ya lo tienen? O sea, ¿son habitud de la bicicleta o lo armaron para venir hasta el Pilsen Rock? Especial para el Pilsen. Y el Pilsen Rock probablemente sea el único evento en toda la historia del país, en términos de descentralización cultural, que no está llevado por el gobierno, que no es una política de Estado, que fue un emprendimiento privado, y que termina siendo descentralizador. ¿Por qué fue multitudinario? No fue multitudinario porque venía gente de Montevideo, de Canelones y de Costa de Oro. Era porque estaba en el medio del país y iba gente de acá abajo, que es la mitad del país, pero después iba gente de todo alrededor. No, nosotros nunca habíamos visto tanta cantidad de gente. Llegó un momento que nosotros quedamos sin masa, sin harina. Marcharon hasta las Burger Cat. Burger Cat. No, es una broma, no se comían los gatos, pero si andaban un gato a la vuelta tan tranquilo que también desaparecía. Te pedían pan con mayonesa porque no. En el camping porque no había, no teníamos. Llegamos a vender galletas solas, ¿te acordás? Galletas. Comprábamos la panadería galletas y la vendíamos sola porque era tanta cantidad de gente. Tanta cantidad de gente y la gente que vende acá no estaba preparada. Me acuerdo de pasar por el carro de Pancho así y ver cómo la gente metía el brazo hasta el codo, se quemaba en el agua hirviendo solo para rescatar un pedazo de resto de Pancho. Y obviamente que había cosas que eran insolucionables, es decir, 30.000 personas en la ciudad, no hay manera de darle baños públicos. O colabora el vecino y lo deja pasar al baño, o será tras del árbol, no sé. Yo creo que una motivación para la gente también fue un lugar de pertenencia, me parece. Creo que por lo menos, o muchos les gustaba el rock, o muchos estaban perdidos, o muchos curiosidad, pero sí se vivía la sensación de que iba a ser un lugar donde ibas a estar contenido, donde había un lugar, donde era un espacio libre y grande y amplio. Para donde, jugar. Claro, donde de repente podías ser vos, sin ningún tipo de horarios ni nada, y curtir 2, 3, 4 días, escuchando todo tipo de música, conociendo un montón de cosas, conociendo gente. Creo que lo mismo que te motiva de repente ir a un campamento cuando no conoces tanta gente o algo, la gente que va a los campings, creo que también el tema de compartir, de conocer, creo que eso era una gran motivación. Qué lindo lo que decís. ¿Viste? Yo no voy a los campamentos, odio los campamentos, pero bueno, eso es otra cosa. Lo más importante del Pilsen fue ese encuentro de jóvenes autogobernándose, digamos, ¿no? Pudiendo tener durante un tiempo, 3 días, un festival y convivir en paz. Yo puedo decir que artísticamente no es lo que me gusta, pero no cabe duda que tuvo una importancia de encuentro, una importancia que los jóvenes daban un paso a un proyecto pensado para ellos y ellos lo hacían propio, ¿no? Si bien había policía, si bien había seguridad también de Pilsen, los jóvenes no se sentían reprimidos por la presencia porque había una buena actitud también del otro lado. Quiero darle la tranquilidad a que los
padres que tienen hoy a sus hijos en la capital de Iquique, ellos están debidamente custodiados por lo menos por las fuerzas policiales. Yo me acuerdo que a los 2 días yo hice las llamadas de rigor para agradecerle a Vidalín, a este, al otro, y entre ellos estaba el jefe de policía. Y el tipo me dice, mira, estoy tan contento con este festival que el año que viene quiero estar en la comisión organizadora. Esperar una fatalidad de una reunión de público rockero realmente era como de un sector de público casi te diría que fascista, ¿no? De hecho, esperaba que lo más natural entre una audiencia rockera fuera, bueno, compartir, convivir, ¿no? O sea, poder habitar un mismo espacio con una misma finalidad. El hincapié es que no hubo ningún problema en el predio. ¡No hubo ningún problema en el predio! Derribó todos esos prejuicios que decíamos que estaban instalados en la ciudad. Fue increíble ver el centro inundado de jóvenes, parte de una ciudad que la población bastante avejentada, como todo el interior. Entonces fue una inyección de vida impresionante. Se vio esa comunión que fue muy buena. Y que era un festival donde tocaran bandas con las cuales compartíamos una generación etaria y donde tenían nuestros estilos de música más o menos, donde íbamos a encontrar pares. Es como un momento de libertad de una sociedad que, como la vivimos, parece que no lo es, pero es muy opresiva con los jóvenes. Y me parece que el boom que significó la cantidad de gente que fue viene también por ahí. Fue algo que vos decís, sí, es un toque de banda, en Durazno, bueno, vamos. Pero después que estás ahí, decís, qué bueno que estuvo. Qué bueno que estuvo, qué bien organizado que está, digo, las bandas que fueron, todos. Y después de que te vas, decís, por favor, que el año que viene lo hagan de vuelta. Yo, entreverada con todos ellos, a la risa, compartiendo acá la despedida, acá está mi hijo. Yo salí a hacer unas compras en la mañana, ¿no? Y veo un montón de chicos ahí con sus cargas, sus mochilas, y todos con una carita bajoneados, tristes. Pero escuché un poquito ahí, ¿dónde acampamos? ¿Dónde acampamos? Decía, ¿no? Pero fui a hacer el mandado, vine, le comenté acá a mi hijo, ¿no? Mi hijo se llama Hugo. Le digo, Hugo, hay unos chicos ahí. Le digo, no tienen dónde acampar. Estábamos con mi esposo adentro, acá en mi casa, y vemos pasar por a través de la ventana una camioneta gris, linda, doble cabina. Salgo y el muchacho, me saluda y me dice, ¿no podríamos dejar la camioneta estacionada acá en este espacio? Abro el portoncito acá, sí, bien. Les abro las dos portaditas y digo, no pasen, no hay ningún problema. Después yo vi una carpita que habían armado, la habían hecho allá debajo de aquellos arbolitos. Bueno, esa carpa estuvo desde el sábado, el domingo, y se ve que el lunes la levantaron. Antes de las 9 tuve que ir a mi trabajo y cuando regresé de tardecita, porque yo a veces salgo temprano y vuelvo a última hora, encontré una notita por debajo de la puerta. Yo les voy a mostrar la notita. Me pasó después de encontrar gente, ¿viste? Decís, ¿de dónde sos? De Durazno. Sí, yo fui al Pilsen. Y gente que me cuenta de que desde que se quedó en una casa y el señor de la casa le prestaba la moto para ir a hacer los mandados y volver. Conocí mucha gente allá, gente que nunca había visto en mi vida, saludando, tomando una cerveza, hablando de cualquier cosa, entrando a casas que nunca había entrado, gente que nunca te había visto y te ofrece, mirá, tengo guiso para comer, tengo esto, tengo lo otro. Estaba dobladita, bien dobladita, sí. Y cuando la abro, me encuentro con él. Muchísimas gracias por todo. Una lástima que no hayamos podido despedirnos. Les dejamos algo por las molestias. Besos. Precioso. Pero no precisaba que dejaran nada porque sinceramente yo de corazón, mi filosofía en este mundo, en esta vida, estamos para ayudarnos unos a otros, para contribuir a ser felices y bueno, ¿qué le íbamos a cobrar? Creo que lo primero que sucede es que esa sociedad se transforma en un poco más abierta. Bastante más tolerante, con las expresiones culturales, con los jóvenes, pierde ese miedo de vienen esos que son malos, que no conocemos, ese otro. La gente abrió su mente,
ya había guarderías para bolsos, ya había baños en todos lados, las escuelas, los liceos, casas de familia, brindaban el servicio de higiene y alimentos por doquier. Por lo tanto, como en todas las cosas, el hombre no aprende de las cosas positivas, sino que aprende fundamentalmente de las experiencias negativas, y esta primera experiencia negativa del primer año del Pilsen Rock, de haber estado desabastecido, promovió que los siguientes, todo aquel duraznense que tenía intenciones de hacer un pesito, inventaba algo. Hola, adelante. ¿Qué tal? Mi hijo grande, la idea fue de él, de hacer un camping familiar para la tranquilidad de los padres, porque había muchos chicos adolescentes que el primer año durmieron en el suelo, en camping, en campo, en la plaza, en todos lados. Entonces, acá como tengo un lugar grande, lleno de árboles, y los padres empezaron a llamar, los chicos, y ahí fue que fueron llegando y fui distribuyendo. En cada árbol les daba un lugar. Los chicos de Salto en el sauce, al fondo, quedan 13 personas. Era una madre con sus 2 chicos adolescentes y todos los amigos. Andamos buscando un lugar porque ya no hay lugar. Justamente el día del que empezaba el festival, ¿no? Y vieron el patio acá, les digo, bueno, yo les presto el patio para portarse muy bien. Imaginando que despierto alguien te espera. ¡No, no, Van a pasar y no vas a verlas. Te van a hablar y no vas a oírlos. Si no quieres decir que nosotros nos fuimos por la crisis de Estados Unidos, tuvimos un año más o menos allá y nos llegaban la noticia del primer festival del rock. Nos llegaban eso, que era impresionante, que vendías, que hacías plata, ¿no? Nosotros tuvimos un año, cuando volvimos, ya se venía el segundo festival de rock. Imagínate, veníamos con plata a invertir. O sea, hicimos 1000 milanesas, cortamos 500 litros de vino, impresionante, todo para esperar a la gente. Tomamos 9 personas, ¿viste? Y esperar, esperar todo el mundo de gente. ¿Los chorizos salen o no salen? Sí, salen más o menos. Yo lo cobraba a 15, ahora lo tengo que cobrar a 10. ¿Cómo están esas tortas fritas? Ay, tan rica, pero sale poco. Yo he comprado una bolsa de 50 kilos y hice 5 kilos ayer para venir y no la he terminado. Sí se ha vendido, digamos, pero no el boom que todo el mundo esperaba, ¿verdad? No, te aseguro que fue un fracaso total. La gente venía preparada, le habían tratado bastante mal el primer año, le habían cobrado cualquier plata. Cada cual traía carpa, lo que fuera, comida traía subiendo. Impresionante, la pérdida fue impresionante. Quedó el vino, quedaron las milanesas, quedó todo. Algo se vendió, pero lo que era comida, que se compró en exageración, que se invirtió, todo fue pérdida. todo el mundo falleció. Ahí está, che, todo el mundo de pie. No lo ves, no lo ves.
Para nosotros el Pilsen Rock, bueno, significó un montón de cosas. Muchas emociones. Nos tocó la primera vez en 2005 participar. El horario era a las 7:30 de la tarde, cuando había sol todavía. La mayoría de la gente no tenía idea que había una banda que se llamaba La Triple Nelson y que tenía ya 3 discos y que veníamos haciendo nuestro camino. Teníamos 30 minutos para tocar. Arrancamos a tocar y empezamos a ver cómo ese público que era chico adelante viéndonos empezó a sumársele gente corriendo por la colina y corrían y corrían y corrían y bajaban y bajaban y bajaban hasta que en un momento era una cantidad descontrolada de gente que teníamos adelante y que nos mirábamos con Paco y con Mape en ese momento, que era el baterista, y no lo podíamos creer lo que estaba pasando. La gente de la producción nos había dicho, muchachos, 30 minutos y se bajan. Nosotros hicimos 30 minutos, terminamos el show, Paco se saca la remera, la tira al público, Mape también, nos bajamos, yo todo transpirado, no sé qué, emocionado, saltando. Y nos habían dicho 30 minutos, pero nosotros había terminado ahí el show, estábamos como nenes chicos, y empezamos a sentir que la gente empieza a gritar La Triple Nelson y otra, pero no eran 2, 3, eran muchísima gente. Entonces los mismos de la producción, me acuerdo que vino Cairo y nos gritó de arriba, muchachos, hagan otra porque nos matan, dice. Fue una locura el público, pero literalmente deliraba con los tipos, y cuando terminan su set, estábamos abrazados todos los que trabajaban con ellos, los 3 integrantes de La Triple y yo, porque era como un triunfo, ¿verdad?, para esa banda, y esa misma sensación la vivieron muchas bandas durante las diferentes ediciones. Maldición. Y pedí que de ella no me baje más que hoy, más que ayer, más que hoy, más que vos y vos quién sos, para venir a hablar de comprensión. Si me escupiste la jeta más de una vez, de vez en cuando te acordaste de mi ser. Y es que hoy estoy, hoy me voy, hoy me quedo, qué sé yo, si al final es morir al revés. El Pilsen Rock para nosotros fue como el momento así en que nos dimos cuenta de que podíamos hacer esto quizás profesionalmente. Fue esas cosas, todas las bandas tienen creo que momentos como bisagra, ese fue uno sin duda, el primer Pilsen Rock. Todos los músicos que yo vi pasar por el Pilsen Rock, de alguna forma estaban cumpliendo un sueño. Cuando vos querés formar una banda de rock, vos lo que querés es tocar en un estadio. Hay una cuestión como, creo que central, que tiene que ver con la supuesta calidad de contracultura del rock. Del modo en que lo vivió, por ejemplo, mi generación, la generación del 80, eso era clave. O sea, el rock era una expresión minoritaria que proponía cosas diferentes. Esa generación, o sea, la del 2000, si bien tuvo, obviamente, un carácter generacional y tuvo sí algunas cosas que de repente desde mi generación o desde rockeros de repente del under, generaba una crisis, generaba una posición de disidencia. Y bueno, entonces ahí como que yo creo que se dio un corte generacional en lo que es la forma de vivir y de ver el rock en Uruguay.
Y también empecé a sentir que el rock se volvía una música popular y hegemónica. Todo el mundo era rockero, ¿me entendés? Eran todos rockeros, de un día para otro, y fue una explosión de moda en realidad, ¿me entendés? Es como la canchita de pádel, ¿me entendés? El videoclub en un momento se puso de moda el rock y todo el mundo, ¿cuánta gente chanta nos llamó para hacer? Ahí tengo un festival en no sé dónde y tengo un boliche y tengo esto. Hemos tocado hasta en Queco tocamos una vez. ¿Está? ¿Te acordás o no? Vos habrás tocado. Pero, ¿te acordás o no? Hay pocos festivales en el mundo que tengan la concurrencia en valor absoluto, digo, no relativo, sino en valor absoluto que tuvo el Festival de Durazno. Y no, y en valor relativo se agiganta por la poca población que hay en el país. Por eso. 30.000 personas. Entonces al rato, 50.000 personas. 70.000 personas. Había como un contador de ganado que te iba tirando. Bueno, nosotros subimos, habían 120 lucas, por ejemplo, y era un disparate. 120 o sea, no, es un disparate. era un disparate, boludo, pero que llegó a haber más, ¿no? No sé, yo no sé. Llegó a haber más. En ese show nos vio más gente que en los 10 años anteriores que habíamos tocado. Y hubo un Pilsen que hubieron 150.000, que uno realmente no veía hasta dónde iba la gente. Yo creo que el festival más grande que hemos tocado ha sido ese de las 100.000 personas. Yo creo que después de eso uno ya se le va un poco el susto y ya la pilotea de otra manera, ¿no? Al momento de salir a tocar un escenario al extranjero, ya tienen ese background atrás. O sea, ya tocaron ante 100.000 personas. Ya saben lo que es pararse, mirar el horizonte, que te tiemblen las patas, igual tener que seguir cantando, ¿no? Que no se te puede quebrar la voz, o que sí se te puede quebrar la voz, pero que lo van a atestiguar un montón de gente, ¿no? Vos ves imágenes de Queen tocando en el recital por Sudáfrica, en Wembley, y ves a todo el mundo moviendo las manos y aplaudiendo con Freddie Mercury, y nosotros hicimos lo mismo acá en Durazno. Era más gente. Era más gente. Quiero a todo el parque Durazno saltando. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Salud. En el 2003 la gente fue a ver las bandas. Era gente que le gustaba el rock, que fue a ver rock. Después ya, a lo último ya era gente que iba a ver gente, que iba a ver gente que le gustaba el rock.
creo que mucha gente iba porque era algo que estaba de moda, estaba bueno, vamos a acampar, nos vamos a divertir, vamos a ir. Y mucha gente después no se compraba un disco de Hereford, un disco de La Vela, un disco de Buitres o un disco de otro. Simplemente iba porque iban todos. Yo me acuerdo de ver gaucho en el Sí, festival, sí, que vinieron a ver qué era eso, había de todo. ¿no? Y venían de afuera también, o sea, a ver qué era ese, el Festival de Durazno, que era tan famoso. Ahí sí podía esperarse que algo sucediera porque había gente que era de otras, no sé si decirle trincheras, pero que era como de otros palos musicales. Tampoco quiero culpar a un sector de población en particular, pero lo que sí sé es que ahí había más que rockeros en escena, ¿no? Empieza el festival a tomar color de fenómeno social. Y era realmente lo que podía generar como disturbio. Ya era como otro ambiente, se empezó a complicar un poco más. De repente gente que se quedaba en el centro mientras los demás íbamos al espectáculo y bueno, y ahí empezaban los conflictos, Como que se fue perdiendo un poco también lo que fue el primer Pilsen Rock, ¿no? Ya el primer Pilsen Rock, que no había nadie en la puerta, como para que vos entrabas, como si fuera un día común en el Parque de la Hispanidad. Ya el segundo, no sé, me acuerdo si fue con las chapitas, el tercero ya fue con plata, el cuarto había milicos por doquier. Cuando le cambiás cosas que hacen a la esencia de ciertos valores, ahí es donde creo que, si ese era el secreto del éxito, bueno, estás pegándole como que medio en un dardo en el corazón. Hay decisiones de marketing y también un poco decisiones de producción, si se quiere, ¿no? En determinado momento ya Pilsen Rock pasó a ser el nombre del festival y como que no tenía que ver con la marca. Yo también soy convencido que a veces los medios de difusión ayudan y luego hacen lo contrario. Empiezan a hablar más de le robaron la carpa a una persona, hubo un muchacho que estuvo en estado etílico y vomitó y hubo que internarlo. Iban a buscar si moría alguien o si había problemas, o una pedrada la convertían en una guerra campal. Me acuerdo que la primera vez los noticieros lo anunciaban, segunda vez, tercera vez, ya la cuarta vez era, y vamos a los goles de la B, vamos a poner windsurf en Australia. Fue menguando el festival, que no podía mantener la cantidad de gente que llegaba en las primeras etapas, y obviamente cumplió un ciclo. La economía fue creciendo, la gente empezó a hacer otras cosas durante el año y bueno, si bien hubo fans que fueron casi siempre, también la repetición de varios artistas dijeron, bueno, esto ya los vi, llegó un agotamiento el festival. Es un placer poder terminar hoy con dos excelentes... La imagen que me quedó del último Pilsen, del último tema que tocamos con Arbanoa, fue que como que ese momento pagó los 20 años que tuvimos remando, como que ese momento realmente para mí fue como que con esto saldo todas las malas, lo que perdimos en el camino, está saldado con esto porque fue un momento que fue inolvidable, que fue hermoso y que realmente se fue vivido ahí en el último Pilsen. A nosotros a veces nos cuesta, es difícil para tanta gente poder comunicarte y transmitirle cosas, es bastante complicado. Y en ese show, antes de empezar a tocar nosotros, estaba toda la gente cantando, los cumbieros son todos putos, los cumbieros son todos putos. Era molesto para nosotros eso, pero era difícil, como decía la gente, vos, loco, no, los cumbieros no son todos putos, no jodan con eso, es difícil sin echarte a la gente en contra. Entonces, un poco les pedimos que hablaran algo y me acuerdo que la Arbanoa dijo algo fantástico. Nos sentimos realmente muy honrados por la invitación de estos compañeros y sobre todo por ver a todos ustedes que sin duda en poco tiempo van a ser los responsables de este mundo que nosotros tratamos de que sea un poco mejor. Ustedes lo van a hacer. Muchas gracias. Cuando dices... Asustado que el cope no entrara, ¿viste? La cara de nervio. 8 letras de guerra, 8 letras de paz, 8 letras tan solo.
terminamos el show tocando un género que es rock, como un género que es folclore, todo el mundo terminó cantando Uruguay, Uruguay, Uruguay. Entonces, para mí fue impresionante cómo se logró eso, cómo se logró esa cosa que a nosotros no nos salía, de comunicar a la gente, de transmitir ese sentimiento de que estamos todos en la misma, que somos todos lo mismo, que la música es una sola y que eso se logró en ese momento. Muchas gracias. Hasta siempre. Yo creo que el festival hizo que todas las bandas nos uniéramos de una manera que antes no pasaba, que nos viéramos antes de tocar y que nos pudiéramos saludar, quizás los buitres con la Triple Nelson, con Hereford, con todos así, estar hablando, generar vínculos que quizás antes no estaban porque simplemente no nos había pasado de estar en un mismo escenario todas esas bandas. De repente en las bandas no había pica ni nada, pero sí el público decía, bueno, si te gusta no te va a gustar, no te puede gustar la vela porque está todo mal. Y en realidad yo creo que eso sirvió para sumar, para hacer esa cabeza de que todos éramos parte de eso y que había 100.000 personas que estábamos ahí y que compartíamos algo. Más allá de todas las diferencias que podíamos llegar a tener, que obviamente las teníamos. O sea, lo que estaba bueno era detenerse en eso, de mirar que estábamos compartiendo algo. El gran aporte fue poner al rock uruguayo en el lugar que está ahora, que creo que es el mejor lugar, el mejor momento que existió en la historia del rock. Que no era ni ese super auge, ni tampoco lo que era en los 80, ¿no? De que un concierto de rock significaba caos, palos, policía, represión. El legado creo que podemos convivir muchísimos, en paz y teniendo como bandera la música. Me parece que eso es, ¿no? Puede ser uno de los legados. Música. Parece que está buenísimo, ¿no? De que ese festival haya sido la chispa para que uno se la juegue por un sueño. Llegué al Pilsen, puedo jugármela para muchas bandas, ¿no? Es decir, lo intento. Nosotros nos hemos tirado un poco antes, ¿no? Pero igualmente a nosotros nos pasó de decir, bueno, qué bueno estar acá y reafirmar que la apuesta que hicimos de tirarnos al agua había valido la pena. Te confirma que bueno, que vos tenés que meterle por tus ideales, por lo que crees que hay que hacer, aunque todo sea la adversidad. La norma de nosotros era tocar en boliches chicos para 200, 300 personas. Bolichitos, sí. Y llegar a ese escenario y ver tanta gente y ver que sonaba todo tan bien y te proyecta mentalmente a qué pasaría si, ¿viste? Entonces empezás a hacer planes para mantenerte, digamos, en ese nivel de exigencia y si no hubiese sido por el Pilsen, creo que esa experiencia, no sé qué hubiera sido de la banda o qué, pero realmente para nosotros fue súper importante porque nos marcó, realmente que nos marcó.
alcanzo a comprender al alma del sol. El sol alumbra en mi ventana. Luego al caminar descalzo, yo descubro que sí, ustedes. La mayoría de duranenses quiere que vuelva, porque aparte de ser el Pilsen Rock, que es una cosa buena, divertida, la gente viene a divertirse, es algo para trabajar, algo laboral también, que la gente lo usa. Fue de ahí que yo emprendí este negocio del choripán y hasta ahora me ha ido excelente y bueno, nosotros vivimos esto. Al final ya todos los duranenses, o gran parte de ellos, querían que esto continuase porque les generaba ingresos, o sea, generaba dividendos muy altos para el departamento. Acá está, camping familiar, Charrúas 373, que es el domicilio. Y acá el total de todo lo que recaudé en esos 2 días, digo, el fin de semana, 8.100 pesos. Eso fue el último rock. ¿Por qué conserva esos documentos? Y por las dudas que se haga otro rock. ¿Usted tiene esperanza de que se vuelva a hacer? Sí, pienso que sí. Más allá de que uno se pudiera sentirse orgulloso de Durazno, de la tranquilidad, de un departamento grande en tamaño, pero con no tanta gente, sí permitió como rescatar un poco la identidad o generar una nueva identidad a partir del Pilsen Rock y sentirse orgulloso de eso. Todos los que iban para ahí se sentían identificados, vaya a saber con qué, pero con algo que pasaba ahí y que muchas veces quedaba ahí, porque hay un montón de historias que quedaron ahí. Amores, ¿no? Gente que quizás hasta el día de hoy sigue en pareja y que se conocieron en alguno de esos Pilsen Rock. Teníamos amigos en común. Ella estaba estudiando peluquería con mi amigo. Y ahí resultó que decidimos ir todos a Durazno, pero yo no sabía que ella iba a ir. En sí sabía, pero no le di mucha importancia. Cuando subimos al ómnibus que nos encontramos, subimos, y yo ahí vi, no te voy a decir que no, la miré un poco. Y ahí charlé con ella en el ómnibus y todo. ¿No? Y yo encontré otros amigos allá y me fui de la barra de amigos que habíamos ido. Y el domingo, antes de terminar, me volví a encontrar con ella y ahí empezamos a charlar. Tuvimos nuestro primer beso. Acá es el puente donde me preguntó si tenía novio. Fue lo primero que me habló y al año siguiente decidimos comprometernos ahí. Y nos hicimos este tatuaje que ahora está medio... Yo lo quise repasar y la embarré, es una guitarra eléctrica. Nos hicimos los dos. Y la idea era ir a comprometernos allá con los amigos que fuimos a Durazno. Llovió ese año, nos embarró la idea, pero la pasamos bárbaro igual. Hicimos algo simbólico ahí, nos metimos una curita para tapar. Si tuvieras que decir en pocas palabras qué fue el Pilsen Rock, Mi adolescencia, literalmente. Las mejores épocas y marcaron pila mi adolescencia, por eso era bien el grupo de amigos, siempre esa aventura sana de poder conocer otros lugares y te queda gente, conoces gente de todos lados. Fue revivir nuevamente, es decir, todo lo que no hice cuando joven, que fui a algunos toques nada más, que no seguía bandas, que consumía solamente con el disco original, fue como revivir, verlos ahí fue como revivir. Creo que cuando a veces se habla del Pilsen es como se habla con nostalgia. Y también creo que hay como un tinte ahí de esperanza que un día vuelva. Se extraña lo que fue la movida del Pilsen. Nosotros nos significaba mucho, llegaba ese día, el sábado, aparte que no íbamos al liceo, de llenar unas botellas con algún alcohol preparado en las casas y tocar 3-4 kilómetros con mares de gente caminando. Es decir, eran momentos que estaban muy buenos, que se vivían muy bien, con mucha alegría. No creo que sea un recuerdo, es una presencia. Y como presencia, quieren que vuelva a estar tangiblemente. Estamos en el Parque de la Hispanidad con Isabelita, seguramente no tiene ni idea. Estamos en el parque donde se hizo el Pilsen Rock. Estamos caminando hacia el escenario.
Acá alcanzaron a ver 150.000 personas en este pasto que están viendo. Hola Isabelita. Hola. Vamos a ir al escenario donde se hizo el Pilsen Rock y ojalá se vuelva a hacer de nuevo. Vamos, vamos, vamos el Pilsen Rock. Vamos, vamos, vamos el Pilsen Rock. Vamos el Pilsen. Que vuelva el Pilsen. A mí me parece que a tal punto no se ha analizado que si en algún momento a alguien se le ocurre decir juntemos a los artistas nacionales más representativos y a las bandas nuevas en Durazno, yo creo que otra vez hay más de 100.000 personas, no tengo ninguna duda. ¿Cómo se comprende el Pilsen Rock? Bueno, tratando de reproducir lo que sucedió. No, lo que sucedió ya sucedió y son todas variables que nunca más van a estar juntas. Si a 11 años vos te imaginás alguna situación similar, es con este Uruguay, con las características que estamos viviendo, económicas, sociales, políticas. El recuerdo que queda en el inconsciente colectivo es el Pilsen y empieza a mitificarse con el correr del tiempo como fue Gusto, ¿entendés? Es más, si van a hacer otra edición y no va a ser lo mismo que... Obvio, pero fue lo que pasó con Gusto, que hicieron otra edición de Gusto que... Claro. No fue lo mismo. Claro, está bien, obvio, obvio que no, el movimiento era otro, la intención era otra. La intención era otra, exactamente. Y fue un fin de semana hermoso porque dieron alegría acá a mi casa, dieron alegría. Además a mí me gusta el rock, me gusta. Yo me he comprado un autito, un Forejor, año 81, le digo que no está en malas condiciones. Y hoy en día tengo una casita de 2 pisos, de planchada, gracias al Pilsen Rock que logré hace muchos años concluir este negocio. Y hasta ahora vendo en todas las fiestas, en todas las actividades. Ya les digo, a mí hay cosas que me tocan en el alma que no puedo desprenderme de ellas. Me conservo y por suerte la busqué en un cajoncito, apareció. En un cajoncito por ahí. Y acá va a quedar, si no la voy a tirar. Nosotros íbamos a agradecer por el momento. Era como una ceremonia.